Qué gusto poder estar con ustedes otro viernes más, como todos estos últimos viernes, bueno, en realidad como todos los viernes, pero hoy día compartiendo la palabra con ustedes, recordarles que estamos, ¿no es cierto?, en nuestra serie del libro de Daniel, Contra la corriente, nuestras convicciones ancladas en Cristo, y que hoy día nos corresponde iniciar el capítulo 4 del libro de Daniel. Hemos avanzado ya bastante y el Señor, como uno de los chiquillos decía adelante, nos ha estado enseñando muchísimo a través de su palabra, como siempre lo hace, obviamente. Entonces, déjenme ver ahí, pues ya, capítulo 4 del libro de Daniel. ¿Cuál es la... Ahí hay unos micrófonos encendidos, parece. ¿Cuál es la idea central del capítulo 4? Dios es soberano sobre todo, sobre toda nación, sobre absolutamente todo. Esa es la idea central de lo que vamos a empezar a estudiar hoy día y en adelante algunos viernes más, que vamos a estar en el capítulo 4. Como una introducción a todo este capítulo que vamos a estar viendo durante esta semana, les voy a contar que en este capítulo nosotros vamos a ver la humillación máxima del rey Nabucodonosor y la exaltación de Dios. Eso lo vamos a estar estudiando durante estos viernes, ¿ya? Este capítulo, para que ustedes sepan, fue escrito por el propio Nabucodonosor y puesto en la Biblia, obviamente, por Daniel y obviamente por nuestro Dios, ¿no es cierto? Y este capítulo es el último capítulo donde vamos a escuchar y a leer sobre el rey Nabucodonosor. Estuvo presente en los 3 anteriores y este es el último donde vamos a estar, donde va a estar él presente. Como ya les había dicho, en este capítulo nosotros vamos a ver cómo Dios es soberano sobre todo, sobre las naciones, sobre el mundo, que ya también lo hemos visto, porque finalmente todo el libro de Daniel hace esta exaltación de nuestro Dios, ¿ya? En este capítulo también, 4 del libro de Daniel, nosotros vamos a encontrarnos con un nuevo sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Vamos a ver la interpretación de este sueño, vamos a ver la humillación que va a sufrir de parte de Dios Nabucodonosor y la exaltación de nuestro Dios también. Estoy tratando de correrlos acá porque no, ahí sí, ya. Y de hecho, que eso viene más adelante, no hoy día específicamente, Nabucodonosor va a ser sentenciado a vivir como una bestia por 7 años, producto de lo que Dios va a hacer en su vida y cómo Dios lo va a ir transformando. También les quiero contar que lo que este capítulo 4 está basado más o menos, o se inicia lo que vamos a ir viendo alrededor del año 33 del reinado del rey Nabucodonosor. Cuando ya llevaba más o menos 33 años, empieza parte de esta vivencia que vamos a empezar a compartir con ustedes, ¿ya? Obviamente, y como también ya sabemos, Nabucodonosor tenía este reino de Babilonia, ¿no es cierto?, absolutamente consolidado en todo sentido, políticamente, militarmente, tenía tremendos palacios, había conquistado muchísimas tierras, entonces estaba Nabucodonosor consolidado absolutamente, ¿ya? Y, por supuesto, esto también lo llevaba a ser un rey que era absolutamente orgulloso, vanaglorioso y egocéntrico. Eso como general, como introducción al capítulo 4 que vamos a estar viendo estos viernes en adelante, ¿ya? Hoy día, lo que vamos a ver, lo he titulado Recorrido de una transformación en Dios. Ese es el título del el tema de hoy. Recorrido de una transformación en Dios. Y está basado en lo que leyó la Prisi hace unos minutitos atrás, que si tienen su Biblia ahí, o lo pueden ver, ¿no es cierto?, como se está exponiendo acá en la pantalla, en Daniel, capítulo 4, versículo del 1 al 3, que dice así, lo voy a leer nuevamente. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Eso vamos a estar estudiando hoy día y vamos a empezar con el primero de estos 3 versículos, y ahí he puesto un subtítulo, porque vamos a hablar un poquitito
el versus entre el carácter humano y la misericordia de Dios. Estamos estudiando y estamos viendo, ¿no es cierto?, a este rey Nabucodonosor, que tenemos que tener muy claro también, chiquillos, que Nabucodonosor en estos momentos está representando al hombre como humanidad. En el fondo también nos representa en alguna medida a nosotros, ¿ya? Entonces vamos a ver este carácter humano versus la misericordia de Dios, basados ahí en Daniel capítulo 4, versículo 1. Dice, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Nosotros hemos visto en los capítulos anteriores de Daniel, y hemos visto la historia del rey Nabucodonosor, y hemos visto estos enfrentamientos que ha tenido con Dios, y cómo él ha sido un poco duro de cabeza, y cómo Dios siempre ha ganado frente a estos enfrentamientos. Y hoy día lo que vamos a hacer es un poco recordar, ver este recorrido de transformación que Dios hace en la vida de Nabucodonosor, de este rey que hemos estado viendo estos viernes, ¿ya? Ahora, les quiero decir también que estos 3 primeros versículos que vamos a ver hoy día forman parte, o podríamos decir que es una carta que está escribiendo el rey Nabucodonosor a los pueblos, a las naciones, a las diferentes lenguas, y es la introducción al testimonio de conversión de Nabucodonosor. Estos primeros 3 versículos es como la introducción a su testimonio, a lo que Dios hizo finalmente en la vida de Nabucodonosor, y por lo tanto nosotros vamos a ir viendo hacia atrás hoy día un poquitito cómo fue esta relación entre Nabucodonosor, que representa al ser humano, ¿no es cierto?, y su relación con Dios. Entonces, lo primero que vamos a ver es que hay un edicto aquí, que empieza Nabucodonosor, que quiere enviar a todos los pueblos, las naciones, las lenguas, ¿no es cierto?, a toda la tierra, y se dirige a todos ellos y les dice que la paz sea multiplicada. Este mensaje, como ya les acabo de decir, representa, o el inicio, digamos, del testimonio del rey Nabucodonosor. Y no es la primera vez que Nabucodonosor entrega un edicto. No es la primera vez que él hace y entrega un edicto. Pero nosotros vamos a ver y vamos a empezar a recordar ahora que aquí hay una gran diferencia entre lo que él expresa en este momento en el capítulo 4 con lo que él expresaba en sus edictos anteriores. Y de hecho, yo les voy a mostrar, porque en los edictos anteriores ustedes a lo mejor, no sé si estaban todos y vieron todos los capítulos anteriores, pero lo que Nabucodonosor realmente expresaba en sus edictos eran violencia, rudeza, amenaza. Entonces yo aquí, para recordarles, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Daniel capítulo 2, versículos del 12 al 13, cuando, no sé si ustedes recuerdan, pero cuando él tuvo su primer sueño, mandó a llamar a todos los magos, ¿no es cierto?, a todos los que podían revelar sueños para que le revelaran el sueño y le interpretaran el sueño. Pero ninguno de sus magos, ninguno de los sabios que habían en ese momento pudieron revelar el sueño del rey Nabucodonosor. Entonces, él dicta un edicto, y el edicto decía algo así: por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Como no le resultó a Nabucodonosor que alguien le interpretara su sueño, los que eran sus sabios, sus magos, etc., entonces él dijo: voy a dictar un edicto y los vamos a matar a todos. Entonces ahí vemos cómo él demuestra su violencia, su rudeza. Y dentro de estos sabios se encontraba Daniel. Pero Daniel confiaba en su Dios, en un Dios que es lleno de misericordia. Y aquí viene el primer contraste entre un Nabucodonosor que representa al hombre genéricamente hablando, y un Dios misericordioso que libra de la muerte a Daniel. Dios muestra su misericordia para con Daniel y lo libra de la muerte inminente. A lo mejor Nabucodonosor, en su humanidad, por supuesto, en ese minuto no se da ni cuenta que la misericordia de Dios actuó en la vida de uno de sus hijos, en este caso de Daniel.
Y Nabucodonosor seguramente ahí hasta ese minuto no se daba ni cuenta de esta gran diferencia que había entre él y nuestro Dios. Pero no solamente fue eso, sino que también tenemos otro ejemplo de otra oportunidad donde Nabucodonosor también se mostró con un edicto, con rudeza, con violencia, con amenaza. No sé si recuerdan ahí en Daniel capítulo 3, versículos 4 y 6, dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándense a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Esto lo vimos hace muy poquito, cuando el rey Nabucodonosor mandó, ¿no es cierto?, a hacer este estatua de oro que lo representaba, creemos nosotros, a él, y el que no se postrara y no adorara esta estatua de oro, iba a pasar lo que ahí aparece, iba a ser echado dentro del horno de fuego ardiendo. Ahí Nabucodonosor mostrando su violencia, su rudeza, su amenaza. Sin embargo, nuevamente vemos una muestra de misericordia de Dios para con los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, quienes fueron librados del horno de fuego. Pero Nabucodonosor, en su humanidad, en su carácter humano, tampoco se va dando cuenta de esta misericordia de Dios, cómo actúa en sus hijos, como lo hace también junto a nosotros. Y entonces llama mucho la atención porque si ustedes se fijan cómo él hacía sus edictos antes a lo que está haciendo ahora, porque ahora él dice paz os sea multiplicada. Y esto en la NBI, si uno lo ve, porque esto es Reina Valera, pero si uno lo ve en la NBI, dice prosperidad para todos. Entonces es como súper extraño, yo me imagino a todos los pueblos que recibían esta carta de Nabucodonosor, cuando sabían que lo que él siempre decía era, el que no me hace caso tiene que morir, el que no me hace caso lo vamos a matar, y ahora llega esta carta donde dice paz os sea multiplicada, o la NBI dice prosperidad para todos. Aunque los saludos en esos tiempos eran así, paz os sea multiplicada, por lo que nosotros habíamos visto de Nabucodonosor hasta este momento, él jamás en sus edictos hizo un enunciado de esta manera, ¿ya? Entonces aquí claramente se ve un cambio en la forma de expresarse, ya en este capítulo 4, que es el capítulo donde Dios transforma el corazón de Nabucodonosor. Y podemos ir viendo este recorrido cómo Nabucodonosor en primera instancia luchaba y peleaba, ¿no es cierto?, contra toda esta violencia, rudeza, amenaza, y vemos también la misericordia de Dios. Se ve entonces un cambio en la forma de expresarse, pero este cambio, por supuesto, no nace de Nabucodonosor en lo absoluto. Este cambio nace únicamente de Dios, quien ha tenido misericordia de Nabucodonosor y quien ha querido buscarle y rescatarle. Después, el próximo viernes, como adelanto, les voy a contar que vamos a ver la forma en que lo hizo. Solamente acuérdense que estamos viendo como esta introducción, ¿ya? Entonces, nosotros podemos resumir esta parte diciendo, Nabucodonosor sin Dios, o el hombre genéticamente hablando sin Dios, está muchas veces lleno de violencia, de amenazas, de rudeza. Pero cuando el Señor llega a nuestras vidas y cuando Dios llega a la vida de Nabucodonosor, el carácter cambia. Y ahora ya no hay violencia, amenaza, rudeza, sino que hay deseos de paz y prosperidad. Y eso solamente lo hace Dios en la vida de Nabucodonosor y lo hace Dios también en nuestras vidas. Entonces, estos choques que había entre Nabucodonosor y Dios siempre salía ganando, y Dios siempre sale ganando, aunque nosotros, si lo llevamos a nosotros somos terriblemente porfiados también, cabezas duras, y hacemos todo a nuestra manera. Dios siempre en su inmensa misericordia nos busca para poder sacarnos de eso. Y eso es lo que hizo con Nabucodonosor, pero no solamente atacó esa parte de este Nabucodonosor que nos representa en esta pelea constante que tenemos con nuestro Señor. Vamos a ver lo segundo. Permiso que voy a tomar agua con mi tacita pequeña.
Después le voy a dar un premio al que adivine cuánto CC hace esta cita, ¿ya? Al final de la reunión. El segundo punto que vamos a ver de este recorrido de la transformación de este rey es el orgullo, el ego y la vanagloria versus la gloria de Dios. Orgullo, ego y vanagloria versus la gloria de Dios. Y vamos a hablar entonces de Daniel capítulo 2, versículo 2, que dice así: conviene que yo declare, está diciendo Nabucodonosor, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Conviene, naciones, pueblos, lenguas, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Nabucodonosor aquí empieza a explicar el propósito de su mensaje, ¿ya? Él quería dar a conocer a este Dios Altísimo las cosas que Dios había hecho con él. En otra versión dice: quiero que conozcan, quiero que todos conozcan lo que Dios ha hecho conmigo. Y obviamente vuelve a ser sorprendente, porque el gran Nabucodonosor, el que está lleno de orgullo, de vanagloria y de ego, en vez de exaltarse a sí mismo en esta carta, lo que está haciendo es exaltando las grandezas del Dios Altísimo, aún a costa de la humillación que vivió, porque lo vamos a ver la próxima semana. La humillación que vivió es algo que a lo mejor ninguno de nosotros quisiera vivir. Pero así todo, como Dios actúa en su vida, entonces él ahora lo que quiere es exaltar al Dios Altísimo. Pero eso no siempre fue así, no siempre fue así. Dios se había revelado a Nabucodonosor en varias ocasiones en los capítulos anteriores. Y todas las veces había sido de una manera asombrosa, porque nuestro Dios se revela siempre de maneras asombrosas. Pero Nabucodonosor estaba tan absorto en su propio orgullo, en su ego y en su vanagloria, que no se daba cuenta de cómo Dios se quería revelar a él, que es lo que también nos pasa muchas veces a nosotros. Entonces vamos a recordar un poquitito, los voy a llevar. Oye, y si no lo han visto y dicen, no me acuerdo de nada, bueno, ustedes van al YouTube y ahí lo van a encontrar todo, así que todo tiene solución, no se preocupen, ¿ya? En el capítulo 2, cuando Nabucodonosor tuvo su primer sueño, y que ya lo dije, ¿no es cierto?, hace un ratito, y ninguno de los sabios, astrólogos ni magos pudo revelar ni interpretar su sueño, Dios entregó la revelación, y la entregó a través de Daniel. Y entonces, cuando Daniel revela e interpreta el sueño del rey Nabucodonosor, que había sido dado por Dios, ¿no es cierto?, Nabucodonosor reconoció a Dios, lo reconoce, pero hasta ese momento fue un reconocimiento sumamente superficial, donde terminó exaltando más bien a Daniel que al mismo Dios. Y aquí les voy a leer en Daniel capítulo 2, versículos 46 y 47, para que lo recordemos. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. Había un reconocimiento de Dios. Y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Ahí hubo un atisbo en Nabucodonosor, en este hombre, ¿no es cierto?, un atisbo de glorificar a Dios. Pero fue solamente un atisbo, porque el orgullo, el ego y la vanagloria se seguían comiendo a Nabucodonosor. Así como a veces nos pasa a nosotros con las decisiones que tenemos que tomar, o cuando nos dicen que hacemos bien las cosas y en vez de darle la gloria a Dios, nos glorificamos a nosotros mismos, a sí mismos. Porque si ustedes nos recuerdan, yo les voy a contar que Nabucodonosor hace esta declaración, ¿no es cierto? Dios, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de los reyes, pero pasa un tiempito y pasa lo siguiente. El rey, en Daniel capítulo 3, versículo 1 al 6. Aquí está un extracto, no están los 6 versículos por si acaso. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. ¿Por qué? Porque no le había gustado el sueño, donde en el sueño su reino
iba a ser destruido. Entonces el rey Nabucodonosor hace una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego. O sea, había reconocido el poder de Dios hasta cierto límite, pero su orgullo, su ego y su vanagloria fue mucho más fuerte y no fue capaz de dar la gloria a Dios, sino que al revés, levanta esta estatua que nosotros consideramos al menos que es una estatua que lo representa a él, para que todos se arrodillen y lo adoren. Nabucodonosor entonces, absorto en sí mismo y esperando ser adorado, se llena nuevamente de ego, se llena nuevamente de vanagloria, y aunque fue confrontado por Dios y por su gloria, él sigue absolutamente igual. Pero ¿qué pasó hasta ese momento? Como esto es una pelea entre Nabucodonosor, que representa al ser humano, y una pelea con Dios, que siempre va a buscar lo mejor para nosotros y nos va a guiar para que nosotros podamos glorificarle, porque hemos sido creados para eso, entonces, después de esto pasa algo donde Dios empieza a revelarse nuevamente a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor empieza a ver nuevamente la grandeza y el poder de Dios, porque vio con sus propios ojos cómo Dios libró del fuego ardiendo a Sadrach, a Mesach y a Abednego, porque Sadrach, Mesach y Abednego sí daban la gloria a Dios y no se arrodillaron hasta la estatua y fueron echados al horno de fuego. Recuerden que el Pablo nos contaba que ese horno incluso fue calentado hasta 7 veces más, ¿no es cierto? Pero ahí Dios muestra su grandeza nuevamente, muestra su gloria, muestra su poder y libra a los amigos de Daniel. Y en Daniel 3:28 podemos ver: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach, de Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Entonces, hasta este momento, a pesar de que Nabucodonosor vivenció señales, vivenció milagros de Dios, no hubo una transformación en su corazón. Se maravilló, se impactó por hechos sobrenaturales, por la interpretación del sueño, pero seguía siendo ciego, y de hecho, como recién les decía, después levantó esta estatua, ¿no es cierto?, de oro. ¿Por qué? Porque su orgullo, porque su vanidad, porque su ego, obviamente no lo dejaban tranquilo. Y él se creía superior, en este caso, junto con sus dioses, junto con sus imágenes, a nuestro Dios. Pero él no sabía que Dios estaba dando la pelea como siempre la da con cada uno de nosotros, y que Dios lo quería para él. Y él iba en algún minuto a ser de tal manera humillado que iba a tener que reconocer la gloria de Dios, como lo vamos a ver también más adelante, y como ya lo estamos viendo con el solo hecho de leer ahí que dice: conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Luego, como resumen entonces de este orgullo, de este ego y de esta vanagloria de Nabucodonosor, que representa a la humanidad y que nos representa a nosotros, frente a la gloria de Dios, tenemos a un Nabucodonosor sin Dios, orgullo, ego, vanagloria, y a un Nabucodonosor con Dios, con humildad, con reconocimiento y con gloria a Dios, al haber visto esta última señal de Dios cuando Dios rescata a los amigos de Daniel del horno de fuego. Pero tenemos que seguir. Y ahora vamos a hablar un poquitito de la autosuficiencia versus la dependencia de Dios.
Y Daniel capítulo 4, versículo 3, Nabucodonosor continúa diciendo, cuán grandes son tus señales y cuán potentes tus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Nabucodonosor siempre había pensado que había sido su fuerza, su sabiduría, las que lo habían llevado a consolidar su reino. Siempre, él siempre lo pensó así, y la autoridad que él tenía. Pero ahora va a reconocer que hay un rey en el cielo que es el verdadero soberano, el único que tiene poder y autoridad suprema. Cuando dice que el reino de Dios es un reino sempiterno, para los que no sepan, a mí esta palabra me da mucha risa desde siempre, bueno, pero sempiterno, porque más encima a veces se me traba la lengua, sempiterno es eterno. Él está diciendo su reino es un reino eterno y su señorío de generación en generación. Y es muy significativo, chiquillos, que Nabucodonosor haga esta declaración, porque recordemos nuevamente que cuando tuvo su primer sueño y se le dijo que él era en la estatua la cabeza de oro, esa cabeza que después que iban a venir otros reinos y que su reino iba a desaparecer y que iba a venir un reino que iba a ser eterno, él quedó pero absolutamente, o sea, él no lo podía creer. Y por eso fue que después, vuelvo a insistir, levantó esta estatua de oro. Y además que él siempre se creyó un autosuficiente frente a todo, y lo vamos a recordar, vamos a hacer ese recorrido también en Nabucodonosor. Es más, vamos a adelantarnos un poquitito, porque en Daniel capítulo 4, versículo 30, el rey Nabucodonosor hace esta declaración. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Su autosuficiencia. Yo lo hice, yo soy poderoso, yo para mi majestad bajo mi poder. Voy a volver a leer. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? No se pierdan el próximo viernes porque vamos a ver qué pasa después que él dice esto. ¿Qué es lo que hace Dios con este hombre, con este Nabucodonosor que nos representa a nosotros con esta autosuficiencia? Declaración de un ser humano que se cree autosuficiente. Pero Dios había sido siempre claro en esta pelea que había entre Nabucodonosor y Dios. Dios había sido muy claro. Su soberanía, la soberanía de Dios, estuvo siempre presente, pero Nabucodonosor no era capaz de verlo. Y lo vamos a recordar porque en Daniel capítulo 1, versículo del 1 al 2, que esto fue cuando recién empezamos a ver el libro de Daniel, y cuando el rey Nabucodonosor sitia Jerusalén, ¿no es cierto? Y dice ahí clarito, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. Nunca fue por el poder de Nabucodonosor. Siempre fue porque Dios así lo quiso. Y Dios entregó en las manos de Nabucodonosor a Judá, al rey de Judá. Nunca fue Nabucodonosor, nunca fue el hombre que nos representa. Siempre fue Dios y siempre ha sido Dios. Después, en Daniel capítulo 2, versículos 37 al 38, dice así, tú, oh rey, rey de reyes, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiere que habitan los hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. En esta parte fue cuando Daniel le dice a Nabucodonosor, cuando le está interpretando y le está dando a conocer el sueño que había tenido. El rey Nabucodonosor se sentía impresionado por el sueño, pero Dios lo frena nuevamente y a través de Daniel le dice lo siguiente: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque obviamente tenía majestad, ¿no es cierto?, sobre Babilonia, Nabucodonosor,
pero lo eres porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Había sido Dios, no la autosuficiencia de Nabucodonosor. ¿Ya? Y en Daniel 2:44, cuando Daniel empieza a interpretar el sueño y le dice que ese reino, que era la cabeza de oro que lo representaba, y los otros reinos que seguían después de ello, iban a ser destruidos absolutamente, le dice esto: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Dios se lo había dicho a Nabucodonosor. Le había dicho: tu reino no vale nada, tu autosuficiencia no vale nada. Aquí lo que vale es la dependencia que tú como rey puedes tener de mí, como el Dios del cielo y el Dios altísimo. Pero Nabucodonosor, en su humanidad, no era capaz de reconocerlo. Lo viene a reconocer ahora, y por eso dice: cuán grandes son tus señales y cuán potentes tus maravillas. Su reino, reino sempiterno, reino eterno, y su señorío de generación en generación. Y antes se burlaba, no lo creía, porque se creía autosuficiente, se exaltaba él mismo. Pero ahora entendía que dependía y que depende de Dios, de este Dios que tiene un reino, que es un reino eterno y que es Señor de generación en generación. Entonces ahora tenemos a Nabucodonosor sin Dios, con una autoexaltación, con una autosuficiencia, y a Nabucodonosor con Dios, con una dependencia absoluta de Dios y con un reconocimiento absoluto de que Dios es el que tiene el reino eterno y que es Señor de generación en generación. Sin duda, la experiencia que tuvo Nabucodonosor fue tan impactante en su vida que decidió dejarlo por escrito. Porque como ya les había dicho, esta parte del libro de Daniel es algo que está escrito o dictado por Nabucodonosor. Y es la última vez que aparece Nabucodonosor en el libro de Daniel. ¿Ya? Para que quedara constancia de que él reconocía la grandeza de Dios, a pesar de haber peleado tanto con Dios. Él reconocía la grandeza de Dios y quería declararlo. Yo pensaba, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Somos capaces de declarar la grandeza de Dios en nuestra vida? ¿O generalmente nos llevamos peleando con Dios, queriendo hacer nuestras propias cosas, creyéndonos autosuficientes, autoexaltándonos, teniendo ego en nuestras vidas? Nabucodonosor tuvo que ser absolutamente humillado para poder reconocer a Dios. Y Dios a nosotros nos ama eternamente y ha entregado su vida por nosotros. Y nosotros seguimos luchando con él. La invitación que hoy día, con lo que vamos a terminar, es que no hagamos eso, sino que dependamos absolutamente de Dios, que demos la gloria a Él y que disfrutemos de su misericordia. ¿Ya? Ya Nabucodonosor en este momento ya no podía dar más la pelea, ya no tenía nada más que hacer. Ya no podía. Lo único que le quedaba ahora era glorificar a Dios, reconocer su poder, su maravilla, su soberanía, su magnificencia y su señorío. Y así lo hizo Nabucodonosor, por eso escribió esta carta. El rey del imperio babilónico, un hombre que era orgulloso, soberbio y que había construido un imperio majestuoso, un hombre idólatra y pagano, terminó reconociendo la soberanía de Dios, porque él era solamente un hombre que dependía finalmente de Dios. Y aquí les tengo un resumen. Nabucodonosor pasó de gloriarse a sí mismo a glorificar a Dios. Entonces, si nosotros vemos y los invitamos, chiquillos, a que lean el libro de Daniel nuevamente y puedan ir subrayando y viendo cómo Nabucodonosor nos representa a nosotros en nuestra humanidad, de estar frente a nuestro Dios maravilloso y estar siempre dando la pelea entre nuestra humanidad caída y lo que el Señor quiere entregarnos a nosotros. Nabucodonosor sin Dios fue violento, amenazaba, tenía mucha rudeza, era orgulloso, con mucho ego, vanaglorioso, se autoexaltaba, autosuficiente, en el fondo se gloriaba a sí mismo. En cambio, Nabucodonosor con Dios
con este Dios vencedor que dio la pelea como siempre da la pelea con cada uno de nosotros. Ahora Nabucodonosor tenía deseos de paz y prosperidad para su pueblo, humildad, reconocimiento, gloria a Dios, dependencia absoluta de Dios. Había cambiado. Dios había ganado, Dios ganó este gallito y ahora Nabucodonosor glorifica a Dios. Entonces aquí yo quiero hacer la siguiente pregunta. ¿En qué nos gloriamos nosotros? ¿En qué te glorías tú? ¿En qué me glorío yo? Nosotros tenemos que recordar, chiquillos, que el hombre, genéricamente hablando, es decir, el hombre y la mujer, por nuestra naturaleza pecaminosa, siempre hemos querido elevarnos por encima de nuestro Creador. Siempre hemos querido elevarnos por encima de nuestro Creador. Y la caída, obviamente, produjo en nosotros como seres humanos un estado de depravación. Que la única forma de salir de ese estado de depravación es a través de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Nuestra naturaleza siempre va a buscar la gloria para nosotros mismos, tal como lo hacía Nabucodonosor, que nos representa, ¿ya? Si hay algo que define la vida de un hombre, es aquello en lo que el hombre se gloría, es aquello en que la mujer se gloría, aquello que exaltamos por encima de las demás cosas. Entonces, piensa en un segundo, ¿qué es lo que yo exalto? ¿Qué es lo que es más importante para mí? Que está por incluso sobre Dios muchas veces. Siempre hay algo en que nos gloriamos y tenemos que tener mucho cuidado en eso. Por ejemplo, a veces nos gloriamos porque tenemos habilidades especiales y nos dicen, hoy que lo haces bien, que eres buen orador. Orador de orar puede ser, o orador de hablar, como lo que ustedes quieran. O que haces bien tu trabajo, o porque nos gloriamos porque tenemos un bien material que es bacán, de la mejor y última marca, el mejor auto, la mejor casa. O podemos gloriarnos por las personas que conocemos. Oye, yo conozco a, ya no sé quién podría decir, porque ahora puedo decir algo y después, no, mejor no lo voy a decir. Yo conozco a no sé quién, a un cantante famoso, y nos podemos gloriar en eso. Oye, en mi casa vino tal persona, y nos podemos gloriar en eso. También nos podemos gloriar sin darnos cuenta en el conocimiento que tenemos. El Señor sí permite que tengamos conocimiento, que estudiemos, que vayamos aprendiendo más y más en nuestro trabajo o el mismo conocimiento que podemos obtener de la palabra del Señor. A veces no nos damos cuenta y nos gloriamos más en eso que en el mismo Señor. O los logros que vamos alcanzando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque si no, Nabucodonosor nos va a estar representando súper bien, en realidad. Creo que aquí hay una advertencia para nosotros, chiquillos. A lo mejor nosotros no vamos a llegar, no vamos a ser gobernadores, ni tampoco de un imperio. A lo mejor no vamos a ser ni presidentes, ni alcaldes, ni gobernadores. No sé, pues, capaz, a lo mejor sí, pues uno nunca sabe. Ya podría ser, ¿no es cierto? Pero muchas veces el orgullo, la vanagloria, el ego han estado presentes en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos pequeños mini reyes y no nos damos cuenta de eso. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a que nos demos cuenta cuando estamos queriendo ser mini reyes y reinando en nuestra vida nosotros antes de que reine en nuestra vida el que tiene que reinar. Tenemos un corazón muy engañoso y muchas veces nos dejamos guiar por este corazón engañoso. Entonces, ¿en qué nos gloriamos nosotros? Pensemos, ¿en qué me estoy gloriando? Y la otra pregunta, y ya va quedando poco, ¿en qué debemos gloriarnos? ¿En qué deberíamos gloriarnos? ¿En qué deberías gloriarte tú, que estás ahí escuchando el tema? ¿En qué debería gloriarme yo, que tuve el privilegio de poder compartir con ustedes esta palabra hoy día? La palabra de Dios, chiquillos, es sumamente clara. Y esto dice en Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Si hay algo o alguien en quien debemos gloriarnos nosotros, es en Cristo. En Cristo. Y aquí quiero compartir 3 cosas específicas. Podemos hablar mucho de Cristo, pero específicamente de lo que hemos estado hablando en este tema. Cristo, nuestro Señor, siempre ha sido lleno de misericordia.
como la misericordia que Dios tuvo con Nabucodonosor, como la misericordia que ha tenido con nosotros. En Lamentaciones 3, 22, 23 dice: el amor constante del Señor nunca cesa, sus misericordias nunca llegan a su fin. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Cristo, nuestro mayor ejemplo. Cristo, nuestro mayor ejemplo, lleno de misericordia. Nosotros no tenemos que ser como Nabucodonosor, tenemos que ser como Cristo y vivir en esta misericordia y gozarnos de la misericordia que el Señor tiene con cada uno de nosotros a pesar de nosotros y que la renueva día a día en nuestras vidas. Por otra parte, Cristo también glorificó al Padre en todo momento, y ahí en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y de hecho, si uno lee los versículos antes del 5, el versículo 2, 3 por ahí dice: nada hagáis, está en este contexto, nada hagáis por contienda o por vanagloria, ahí en Filipenses. Antes con humildad, estimad a cada uno a los demás como superiores a uno mismo, no exaltándonos nosotros mismos, sino que a los demás los veamos y que sigamos este ejemplo que es Cristo, que siempre glorificó al Padre en todo momento, hasta humillarse en la cruz a morir por cada uno de nosotros. Jesús siempre glorificó al Padre, nunca tuvo ego, pudiendo haber tenido gran ego. Se humilló hasta lo sumo. Nosotros debemos ser imitadores de Cristo, chiquillos, y glorificarle a Él y no a nosotros mismos. Muchas veces, como les decía adelante, no nos damos ni cuenta cuando nos estamos gloriando nosotros mismos en pequeñas cosas. Y yo pensaba y decía: ¿qué ejemplo puedo hacer? ¿Qué ejemplo puedo hacer que sea algo que a lo mejor pudiera ser cotidiano? Y se me ocurría poder compartir con ustedes, por ejemplo, el uso de las redes sociales. ¿Ya? No sé si se han detenido a pensar las cosas que publicamos a veces. A veces anunciamos al mundo lo que estamos haciendo. Hay gente que anuncia al mundo cada 5 segundos lo que está haciendo. Me estoy levantando, estoy en el baño, estoy saliendo, tengo sueño, tengo frío, con mascarilla, sin mascarilla, y un montón de cosas que hacemos, ¿no es cierto? O cuántas selfies nos sacamos antes de que nos salga la selfie buena para subir. Yo me saco como 10 antes. No, mentira, son como 100, pero no le cuenten a nadie. Antes de subir la que quiero, con la que me quiero ver bien. Por ejemplo, ¿ya? Y a veces no nos damos ni cuenta y nos autopromovemos en las redes sociales. Y podríamos decir que nos gusta a lo mejor recibir atención o que queremos sentirnos bien con eso. Y ojo, no estoy diciendo que sea malo publicar, por si acaso, no, sino que a lo que quiero que yo creo que el Señor nos quiere llevar es que veamos nuestro corazón, qué hay en nuestro corazón, qué nos lleva a hacer eso, cómo nos sentimos con los likes que recibimos, o con los corazones, o me encanta, me enamora, no sé cómo se llama la cosita. ¿Qué pasa en nuestro corazón? ¿Me estoy autoexaltando? ¿Me estoy vanagloriando? ¿Qué está pasando conmigo? O cuando están en el trabajo y te dicen: lo hiciste espectacular, te quedó el informe maravilloso, y nuestro ego, nuestro pecho se empieza a inflar. O cuando alguien te dice: pero si es más bueno que el pan, es tan dulce esta persona, y nosotros sabemos que no tenemos nada de bueno, y nos empezamos a vanagloriar en eso. El Señor lo que quiere es que nosotros le glorifiquemos a Él, y no a nosotros mismos, y que recordemos el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y también Cristo siempre fue y tuvo dependencia del Padre, siempre. Y hay tantas formas que lo podemos ver. Por ejemplo, en Lucas 22, 42, que dice: diciendo al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, dependiendo en todo momento, hasta en ese momento más terrible, antes de morir en la cruz por ti y por mí, Cristo estaba dependiendo de su Padre. O cuando tenía que tomar una decisión,
iba a su padre y oraba, y no tomaba las decisiones solo de acuerdo a su corazón. Nosotros sabemos que separados de Dios nada podemos hacer y debemos vivir en dependencia de Dios. No sé si les ha pasado, a veces pensamos que tenemos el control de todo y el Señor nos da vuelta a todo. Y a veces pataleamos y regañamos y después finalmente, por la misericordia de Dios, terminamos dándole gracias, porque realmente lo que ha pasado es lo que tenía que pasar. Y el Señor ha tomado el control de nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer, chiquillos. Dejar que el Señor tome control de nuestra vida, que podamos disfrutar de su misericordia, que dependamos de Él y que le glorifiquemos en cada paso que nosotros demos. ¿Ya? Entonces Nabucodonosor pasó de gloriarse a sí mismo a glorificar a Dios. El hombre pasa de glorificarse a sí mismo a glorificar a Dios porque Cristo actúa en nuestras vidas, no por nosotros, es lo que el Señor ha hecho con nosotros, no por nuestros méritos, ni por nuestra grandeza, ni por lo bien que lo hagamos, sino por puro afecto de la voluntad de Dios. Les quiero leer esto, ya estoy casi terminando. Dice, nuestro yo pecador fue crucificado juntamente con Cristo en la cruz. De tal manera que ese viejo yo, que merecía la ira y la condenación, ya no existe. Ese viejo yo, que antes se gloriaba en un montón de cosas, menos en Dios y en su Hijo, ha muerto. Fue clavado con Cristo en la cruz y ahora vive en nosotros el nuevo yo de la nueva vida que Dios implantó en nosotros en un nuevo nacimiento. De ese modo, el poder que el mundo ejercía sobre nosotros fue destronado. No nos gloriemos en ninguna otra cosa, sino en la cruz de Cristo. Que nuestro Señor Jesucristo sea cada vez más precioso a nuestros ojos y que en esta vida no deseemos otra cosa que vivir para Él y le proclamemos abiertamente, declarando las maravillas que ha hecho en nuestra vida, como lo estaba haciendo Nabucodonosor, después de haber dado la pelea contra Dios. Pero contra Dios no podemos pelear. Contra Dios tenemos que rendirnos para que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Les invito a que oremos. Padre, estamos o continuamos disfrutando de tu presencia, disfrutando de poder escuchar tu palabra, disfrutando de ver y disfrutar tu misericordia, disfrutando de saber que podemos depender de ti en todo momento, disfrutando de que fuimos creados para tu gloria, Señor. Gracias porque a través de lo que hemos estado estudiando podemos ver y podemos reconocer que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que tú gobiernas sobre toda nación, que tú gobiernas sobre todo pueblo, y nosotros queremos, Señor, en esta noche ya, pedirte que tú y solamente tú seas el que gobierne y reine en nuestra vida. No queremos, Señor, ser como Nabucodonosor que peleaba y peleaba contigo, y que finalmente fue humillado y te reconoció. Eso queremos hacer, queremos ser siempre humillados por ti, queremos ser siempre tener nuestra vida dispuesta a ti, queremos, Señor, mirarte a ti, queremos exaltar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a que lo podamos hacer aún en las dificultades, en las circunstancias que podamos vivir, reconocer que no estamos solos y que no debemos gloriarnos en nada más que solamente en ti, en la cruz, en lo que tú hiciste, en ese sacrificio maravilloso que hiciste de pasarnos de muerte a vida y de ahora tener este privilegio de ser tus hijos. Te exaltamos, te damos muchas gracias y muchas gracias, Señor, porque tú transformas nuestras vidas, porque tú, Señor, a pesar de nosotros, a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestra tosudez, a pesar de que muchas veces queremos exaltarnos nosotros mismos, tu amor es tan grande, tan inmenso, tu misericordia es tan grande, que ahí estás nuevamente diciéndonos, alto, aquí estoy yo, mírame a mí, glorifícame a mí, depende de mí y disfruta de mi misericordia. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por este tiempo. Muchas gracias por todo y por poder disfrutar como hermanos en comunión de tu maravillosa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Siendo Dios, Cristo decidió tomar forma de siervo por esta tierra.
trono dejó. Por amor el Padre el Hijo entregó. Triunfaste en la cruz por mí, anulaste toda deuda a mí, Jesús. Clavado en la cruz del pecado y la opresión, me libraste con tus brazos de amor. Nunca más seré igual. Siendo Dios, Cristo decidió tomar forma de siervo. Por esta tierra caminó, como hombre vivió. Asimismo se humilló. Por amor el Hijo su trono dejó, y por amor el Padre al Hijo entregó. Triunfaste en la cruz por mí, anulaste toda deuda a mí, Jesús. Clavado en la cruz del pecado y la opresión, me libraste con tus brazos